Hola, les voy a contar una historia que a mí me platicaron hace un tiempo, pero en realidad es una historia de hace bastantes años y me pareció muy buena para contarla en este espacio, porque trata de brujería. Esta historia relata la vida de dos personas que a todos los que llegaron a conocerlos los tenían en otro concepto. Bien dicen por ahí que nunca llegas a conocer a las personas. Estas dos personas eran originarias de un rancho donde la mayoría de los habitantes se dedicaban al campo, a sembrar sus tierras, a cuidar su ganado. Les voy a presentar a estas dos personas de las que les voy a estar hablando. Sus nombres los cambié porque no es historia mía. Eustaquio y Jacinto, ellos desde muy chicos fueron amigos. Como ustedes saben, en los pueblos y rancherías toda la gente se conoce. Eustaquio y Jacinto, al vivir en un rancho, aparte de ser vecinos, se puede decir que se criaron juntos. Ellos se juntaban a jugar con los demás niños del rancho. Cada uno le ayudaba a su padre en las labores del campo, porque sus padres les decían que esa era su herencia. Bueno, pues así crecieron, en un ambiente de hombres machistas, hombres duros de campo, de trabajos, como ellos decían, de hombres, pues ya siendo unos jóvenes, Eustaquio y Jacinto empezaron a cortejar a las muchachas de su edad. Se hicieron una novia cada uno, pero empezó a correr la fama de los dos amigos. Se decía que no solo tenían una novia, sino que varias en diferentes rancherías y pueblos. Y pues tenían toda la razón. Ellos se iban a ver a sus novias por turnos. Entre los amigos les decían: ahora nos toca ir al pueblo donde vive Rosita y Chayito. Mañana nos toca ir a ver a Josefina y a María. Y pues así era la vida de los dos amigos. De los pueblos y rancherías cercanos no se les escapaban las muchachas. Pasaron los años y a estos dos amigos les llegó el día en que encontraron a la mujer con la que se casaron. Les voy a describir exactamente como a mí me los describieron a los dos amigos. Eran de esos que usaban el bigote largo, tipo Emiliano Zapata, con su respectiva barba. Usaban sombrero, botas vaqueras, con su pantalón de mezclilla y camisa cuadrada. Y por supuesto, tenían su caballo, como todo hombre de campo. Ya casados los dos, cada uno con su respectiva novia. Tanto se querían los dos que planearon doble boda. Las novias eran hermanas, así que no hubo ningún problema. Según me contaron, que la fiesta duró 2 días, pues cada uno se fue a vivir con su esposa, pero ellos siguieron igual de parranderos y mujeriegos. Antes de que naciera su primer hijo, ellos ya se habían comprometido a que iban a ser compadres. Le dijo Jacinto a Eustaquio: cuando nazca mi hijo, tú vas a ser su padrino. Y Eustaquio le dijo lo mismo, pues las pobres esposas empezaron a sufrir con esos maridos tan machos y mandones que les tocaron. Las traían con el rebozo tapadas hasta la cabeza, no las dejaban salir. Les decían que la mujer se hizo para que estuviera en su casa atendiendo al marido y a los hijos, y cuidado se vayan a salir. Tenían que pedir permiso del esposo. Así era su forma de pensar, pues nació el primer hijo de Jacinto y luego lo bautizaron, y Eustaquio y Agripina fueron los padrinos. Después, Eustaquio tuvo a su hijo, y como había dicho, Jacinto y Endelisa fueron los padrinos, pues ya eran compadres, como decían ellos. Ya borrachos, somos más que amigos. Mi compa y yo nos queremos un chingo, y a quien no le parezca que nos diga, y a ver de cómo nos toca.
También tenían otro defecto: eran homofóbicos, se burlaban de los hombres que según ellos nacieron torcidos, y les advirtieron a sus esposas que no se les ocurriera darles un hijo torcido, porque eran capaces de comérselo antes de pasar la vergüenza de tener un hijo marica. Así se expresaban porque ellos eran muy machos y bien hombres. En el rancho había un muchacho torcido, como ellos lo llamaban. Cada que lo miraban lo maltrataban y se burlaban, y siguió la vida. Las esposas abandonadas porque los compadres se la pasaban o en el trabajo o de parranda, y ellas con un chiquillo de la mano, otro en brazos o embarazadas, porque para eso sí que eran buenos, como todo hombre bien macho. Pues así pasó el tiempo. Las esposas se juntaban las dos como hermanas y comadres a contarse sus penas de cómo sus esposos las trataban, pues como hermanas se querían mucho, y el sufrimiento de una era también de la otra. Las dos se la pasaban en su casa haciendo los quehaceres. Los compadres se empezaron a quedar en el cerro, según que a cuidar el sembradío y las vacas, y como tenían un granero allá, pues ahí se quedaban. Ya eran varios meses en el cerro, y a su casa solo venían por comida y a traer la ropa sucia, porque pues ellos, todos machotes, no iban a lavar en el arroyo que pasaba por ahí. Bueno, pasó el tiempo. Ya Endelisa y Agripina empezaron a sospechar. Un día, Agripina le dijo a Endelisa: «Oye, para mí, estos hombres andan en malos pasos. ¿No tendrán mujeres viviendo con ellos en el cerro?». Pues Endelisa pensaba lo mismo, y se pusieron de acuerdo para ir hasta donde estaban sus esposos. A los niños los llevaron a casa de sus padres, y ellas agarraron camino para el cerro, y con el pretexto de llevarles comida, pues ahí van las dos hermanas por el camino. Cuando ya les faltaba poco para llegar, dijo Agripina: «Vámonos por el lado de atrás, para que no nos vean, y así, si tienen a las fulanas, ahí les llegamos de sorpresa». Pues así lo hicieron, y pues llegaron al pie del cercado del granero. Por entre las rendijitas se asomaron las dos, esperando ver si era verdad lo que ellas sospechaban. Pero pues no había ninguna mujer. Lo que vieron fue a sus maridos bien trenzados de los bigotes, beso y beso, y como Dios los trajo al mundo. Agripina y Endelisa no esperaron más, se metieron al granero y los agarraron a cinturonazos, con los mismos cinturones de ellos cada una, y les gritaron: «Así que es lo que en verdad son. Lo ocultan en hacerse pasar por machos, y mira nomás cómo los fuimos a encontrar. Pero ni crean que nos vamos a quedar calladas. Esto lo van a saber toda su familia y toda la gente del rancho, porque se casaron. Si lo que les gusta es otra cosa». Agripina y Endelisa platicaron que ellos solo se taparon los golpes, sin decir ni hacer nada, y ahí les recordaron de las burlas que recibía el joven por tener otras preferencias sexuales. Recibió burlas y maltratos de parte de ellos, que se decían bien machos. También la amenaza de que si les daban un hijo torcido, se lo iban a comer. Y los que resultaron mañosos fueron ellos. Endelisa y Agripina se regresaron a la ranchería y fueron cada una con los padres de sus esposos a darles la queja de lo que sus hijos habían hecho. Y pues se les hizo el argüende en grande. Los papás, por supuesto que no los apoyaron a ellos. En esos tiempos, las personas eran muy cerradas para ver normal la homosexualidad, y menos de sus propios hijos, y de esos hijos que todo el tiempo
se comportaban diferente, gritando a los cuatro vientos que eran bien machos. Eustaquio y Jacinto se fueron del rancho. Agripina y Endelisa se quedaron en su casa, solas, a cuidar a sus hijos y todo lo que sus maridos les dejaron, porque por supuesto que ellas ya no quisieron volver a saber nada de ellos. Las dos hermanas solo fueron usadas para tapar lo que realmente eran Eustaquio y Jacinto. Esta historia me la contó una persona muy allegada a las dos mujeres traicionadas. No se critica las preferencias. Cada persona es libre de vivir su vida como le plazca, pero no te lleves entre las patas a personas que no tienen por qué sufrir el engaño, solo por guardar las apariencias, por el miedo al que dirán. Estas dos personas, Eustaquio y Jacinto, se pusieron una máscara de hombres machos, exageradamente, solo para que no los juzgaran. En esos tiempos, todo era muy diferente, la forma de pensar muy cerrada, pero mal por ellos por haberse casado. Al fin, no pudieron tapar el sol con un dedo. Los compadres fueron señalados por los habitantes del rancho, pero fue tanto el coraje hacia sus esposas, porque no se quedaron calladas y los exhibieron ante toda la gente, que se vengaron de ellas, haciéndoles brujería. Todavía con eso más, las dos hermanas empezaron a sentirse muy mal de salud. Tenían dolores terribles de cabeza, al grado que cada que sentían el dolor, se quedaban ciegas, gritaban desesperadas, pero la familia, en lugar de perder el tiempo con médicos, las llevaron con un curandero, y claro que les dijo que era brujería, no mortal, pero sí de sufrimiento. Las curaron, y pronto volvieron a ser unas mujeres sanas, pero se supo que a Jacinto y a Eustaquio se les regresó la brujería, y así vivieron por varios años, con terribles dolores de cabeza. Según un familiar de esos dos, contó que él mismo los miró sufrir